Hola, en este video vamos a ver un par de conceptos nuevos que es función de densidad espectral y el teorema de Rayleigh, que es análogo al teorema de potencia de Parseval, solo que es para como señales de energía. El de Parseval es la señal de potencias, el de Rayleigh es para señales de energía. Empecemos con lo que es el concepto de función de densidad espectral. Hasta este momento, las señales ya sabemos que podemos analizarlas de dos maneras diferentes, o más bien en dos dominios diferentes. En el dominio del tiempo, que es como realmente hasta ahorita creo que todos hemos estado acostumbrados a trabajarlas, en el dominio del tiempo y que podemos verlas en los osciloscopios, pero también pueden ser analizadas en el dominio de la frecuencia y nos va a dar las diversas componentes que forman dicha señal en el dominio del tiempo. Si yo quiero conocer una señal a partir de una señal que tengo en el tiempo y quiero saber cómo es su distribución en frecuencia, lo que hago es aplicar la transformada de Fourier y ya me da cambio su dominio, la transformo del dominio del tiempo a un dominio, en este caso, de una frecuencia angular omega 2pi f, dada por la expresión que tengo yo aquí. Ok, si tengo una señal en el dominio de omega, en la frecuencia angular, y quiero saber cómo está con respecto en el dominio del tiempo, pues aplico la transformada inversa de Fourier y ya me la da en función del tiempo, mediante esta expresión que yo tengo aquí. Ok, nada nuevo, algo que ya hemos visto. Ok, esta ecuación, la ecuación 2, me representa la función f de t en el dominio del tiempo como una suma continua de funciones exponenciales cuyas frecuencias se encuentran en el intervalo de menos infinito a más infinito. La amplitud relativa de las componentes en cualquier frecuencia omega es proporcional a f de omega. Es decir, si por ejemplo la señal f de t fuera una señal de voltaje, puede ser de corriente, potencia, que son las que manejamos en circuitos en electrónica, entonces si esta señal yo la transformo a su dominio omega, que es lo que tengo aquí, las unidades de dicha señal van a ser, si esta es una señal de voltaje, va a ser ese voltaje en función de, entre el tiempo, que es aquí abajo segundos, o 1 en 3 segundos, que es la unidad del hertz. Se puede considerar entonces a f de omega como un espectro de densidad. Recordemos que es la densidad, desde física sabemos, por ejemplo, el lápiz, la densidad de este lápiz es la masa que tenga este lápiz entre el volumen que me ocupa. Algo más en, no sé, en campos eléctricos, la densidad de carga volumétrica es cuánta carga está contenida dentro de una unidad de volumen. Esos son los conceptos más o menos de densidad con los que ya estamos familiarizados. Entonces aquí tengo un nuevo concepto de densidad, una unidad, llámese volt, corriente, por lo regular siempre es potencia, lo que más se maneja, potencia, watts por hertz, y voy a llamarla densidad de potencia espectral. Aquí estoy hablando de manera general. Entonces f de omega, esta función transformada de Fourier de f de t, la puedo considerar como un espectro de densidad por la manera en que están dadas sus unidades. O en forma más general se llama función de densidad espectral de f de t. Ok, hay que tener algo bien presente. Es el área bajo la curva f de omega. Esta es, por ejemplo, en esta señal. Tengo un pulso como el que tengo aquí, de duración finita, de menos tau medios hasta tau medios, y cuya transformada de Fourier, ya hemos hecho en ejercicios, es esta que tengo yo aquí, una función seno de x entre seno de x entre x. Ok, entonces el área bajo la curva de esta señal, el área, la que tengo yo aquí, es la que contribuye a la representación de f de t. El área que tengo yo aquí es el área la que me va a ayudar a representar esta señal en función de tiempo. El área es la que lo hace. Cada punto indica solamente el punto relativo de cada componente de frecuencia. Por ejemplo, en este punto tengo a esta frecuencia tal, tengo una cierta amplitud, y lo único que me dice es cómo contribuye esa frecuencia a el peso relativo que va a tener mi señal f de t. Pero su área, repito, es la que contribuye a la representación de f de t. La contribución de una banda de frecuencias dada la representación de f de t se puede hallar integrando para determinar área. Es decir, si yo quiero saber, obviamente, si yo quiero saber toda la contribución, pues hago la integral
o la sumatoria, que en este caso al ser continua se me vuelve una integral de menos de infinito a más infinito. Pero si yo únicamente me interesa saber en un intervalo de frecuencias o en un intervalo, no sé, desde aquí hasta este punto, nada más me interesa saber ese punto, cómo contribuyen esas frecuencias a mi señal, por lo único que hago es la integral de ese a ese otro punto. Esto es a lo que se refiere este enunciado que yo tengo aquí. En una señal periódica cambia un poquito, porque en una señal periódica todas sus componentes de amplitud en frecuencia son discretas. Sabemos series de Fourier que nos ayuda a analizar las series periódicas y que nos dan impulsos. En cada una de estas hay una contribución diferente, hay una contribución definida y a sus lados ninguna. Es decir, en un punto en frecuencia, por ejemplo en este punto, aquí sí me da la contribución, pero ya aquí a sus lados no tengo hasta que encuentro la otra componente y así sucesivamente. Esta es una señal, un mismo pulso, pero ahora es un pulso periódico de duración infinita, o que su duración es muchísimo más grande que el periodo que tenga esta señal, y entonces me va a dar una señal de este tipo, donde tengo las contribuciones de cada una de las componentes que me forman esta señal periódica que yo tengo aquí. Ok, para representar las componentes de amplitud de una señal periódica en una gráfica de densidad espectral, lo que vimos aquí es una gráfica de densidad espectral, también podemos llamarla así. Se requiere un área igual a las respectivas componentes de amplitud, aunque ocupando un ancho de banda de frecuencia cero. Es decir, yo a cada componente tengo, que es un impulso, tengo que darle simplemente una amplitud más o menos proporcional para representarla a el área que debería tener para que está conformándome mi señal. Si esta componente contribuye mucho más, pues tiene que ser más grande. Si tengo componentes que contribuyen mucho menos, tiene que ser más pequeño. Eso es a lo que se está refiriendo el enunciado que yo tengo aquí. Que cada una de las componentes de las amplitudes de estos impulsos debe ser proporcional a cómo está contribuyendo a esta señal que yo tengo aquí. Ok, entonces de aquí podemos obtener los siguientes dos importantes enunciados. Una señal de energía finita se puede describir por medio de una función de densidad espectral continua, como la que tengo aquí. Esto es una función de densidad espectral continua. Una señal de energía, recordemos, es un pulso, nada más tiene una duración finita, pero me va a dar algo como lo que tengo yo aquí. ¿Ok? Esta función se halla tomando la transformada de Fourier de la señal. A esta señal le tomo transformada de Fourier y me da su función de densidad espectral. Una señal periódica de potencia finita, de potencia media finita, puede ser descrita tanto por un conjunto de líneas en una gráfica espectral como por un conjunto de funciones impulso en una gráfica de densidad espectral, como la que yo tengo aquí. Es una gráfica de funciones de impulso en donde cada impulso, la amplitud de cada impulso me dice cómo está contribuyendo a la señal que yo tengo aquí. ¿Ok? Entonces esto vamos a ver el análogo al teorema de Parseval, pero para señales de energía, y que se conoce también como teorema de Rayleigh. Algunos también le llaman teorema de Parseval para energía, para señales de energía. El teorema de energía de Rayleigh es, como les decía, es análogo al teorema de potencia de Parseval. El teorema establece que la energía E de una señal x de t, hasta la señal x de t en función del tiempo, está relacionada al espectro x de t por esta expresión que yo tengo aquí. Es decir, así como en el teorema de Parseval yo podía sacar la potencia de una señal si esta señal estaba en tiempo o en el dominio de la frecuencia, podía yo saberla simplemente realizando unas integrales. Aquí también puedo yo tener mi señal en el dominio del tiempo o mi señal en el dominio de la frecuencia. Ambas me van a dar la energía de dicha señal. Solamente que una, igual ahorita vamos a ver, me va a dar un poquito más de información. O puedo obtener una información diferente que la otra no me daría. Esta expresión ya la habíamos visto. Ya hicimos unos ejercicios sobre esta. Y nos falta esta que tengo yo aquí. Esta función está en el dominio del tiempo, x de t, y esta está en función del dominio de la frecuencia, pero ambas me van a dar la energía de la señal. Como yo sé, cuando yo paso del dominio del tiempo a la frecuencia, lo más seguro es que me dé una integral,
un valor complejo para obtener esto. Bueno, aquí le puse en el dominio de omega, pero podría ser lo mismo en el dominio de la frecuencia. Obtener el valor absoluto del cuadrado es lo mismo que multiplicar esa misma señal por su conjugado, ¿ok? Es lo mismo, en 2 omega, bueno, aquí visto en función de omega. Ok, entonces la energía puede verse aquí, esta señal en función del tiempo, dada por esta expresión, la integral de menos infinito a infinito del valor absoluto de esa función al cuadrado es igual a 1 entre 2pi desde menos infinito a infinito de la función en el dominio de omega elevado al cuadrado. Bueno, el valor absoluto elevado al cuadrado es igual. De ahí es lo mismo si es omega o f, siempre recordando que omega es igual a 2πf y vean que se le tiene que añadir ese factor. Entonces, integrando el cuadrado de la amplitud del espectro sobre toda la frecuencia, se obtiene la energía total. Si yo integro la transformada de Fourier al cuadrado, voy a obtener la energía total que yo necesito. ¿Ok? Entonces, ya sea este x de f al cuadrado, el valor absoluto de x de f al cuadrado o omega al cuadrado, de f de omega al cuadrado, nos da la distribución de energía en el dominio de la frecuencia y por lo tanto puede ser denominada como una densidad espectral de energía. Algo que me parece no mencioné en el video cuando vimos señales de energía. Sabemos, yo les mencioné que las señales de energía por lo regular están asociadas a pulsos de duración finita. Si un pulso tiene una duración finita, puedo yo considerarla como una señal de energía. Si yo tengo una señal de duración infinita o que su duración es muy grande comparada con su periodo, entonces tengo una de potencia. Sin embargo, no todas las señales de energía tienen duración finita. Es decir, no necesariamente todas las señales de energía son pulsos. O más bien, puedo tener otro tipo de señales de energía que no necesariamente sean pulsos. Si la amplitud de la señal, es decir, su amplitud de una señal x de t tiende a 0, cuando el tiempo, el valor absoluto del tiempo tiende al infinito, entonces la energía de la señal es finita y se tiene una señal de energía. Es decir, señales como esta que tengo aquí, una señal exponencial, de esta decremento exponencial, va a ser considerada también una señal de energía porque me cumple con la postulado que tengo yo aquí. Si la amplitud tiende a 0, conforme el tiempo tiende a infinito, y entonces tengo yo aquí una señal de energía. Ok, entonces continuemos con esto que tengo yo aquí. Okay. Dice, vamos a calcular la energía de una señal f de t igual a e a la menos a de t para toda a mayor o igual a 0. Esta es la. Ok. Por ejemplo, que está pasando a través de una resistencia de 1 ohm. No sé, en un circuito eléctrico pongo una resistencia de 1 ohm. Quiero saber la energía que está pasando entonces por ahí. Tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, es decir, los dos lados del teorema de Rayleigh. Solución. Los dos lados viene dado por estas expresiones que ya vimos hace ratito. La energía es igual a la integral de menos infinito a infinito de esta función, del valor absoluto de la función en el dominio del tiempo elevado al cuadrado, o 1 entre 2pi de la integral de menos infinito a infinito de la función en el dominio de omega, del valor absoluto de la función dominio de omega elevado al cuadrado. Vamos a hacer primerito esta, y ahorita hacemos esta otra. En el dominio del tiempo, incluso ya lo habíamos hecho, ya hemos hecho ejercicios. En el dominio del tiempo, muy bien, necesito primero entonces que f de t es igual a e a la menos a, valor absoluto de t, para menos infinito a infinito. Y entonces necesito yo el valor absoluto elevado al cuadrado. El valor absoluto de la señal f de t elevado al cuadrado es igual a e a la menos 2a, valor absoluto de t, de menos infinito a infinito. Si yo grafico esta función, me da esta función que yo tengo aquí. Esta expresión matemática, esta es su gráfica que tengo yo aquí. Puedo ver algo muy claramente aquí. Esta es una función par, una función espejo. Es decir, la misma cantidad, la misma área que tengo yo aquí abajo, es la misma que tengo yo aquí abajo. De aquí a infinito tengo un área y de aquí a infinito tengo exactamente la misma área. Hago un espejo de una con respecto al otro. Esto lo voy a usar para tratar de simplificar un poco la integral. Entonces, esta f de t al cuadrado es igual a 2 veces
e a la menos 2a de t, de 0 a infinito. Ya con esto me quito el valor absoluto de ahí, y la integral nada más me queda desde 0 hasta infinito. Por lo tanto, la energía va a ser igual a la integral de, bueno, la energía es igual de menos infinito a infinito de la señal f de t, el valor absoluto de esa señal elevado al cuadrado diferencial de t, pero que puedo reducirla con la integral de 0 a infinito, 2 veces e a la menos 2a de t diferencial de t. Resuelvo la integral, me queda esto que tengo yo aquí, con los límites, ahora repito, de 0 a infinito, aplico los límites, me queda esto que tengo yo aquí, menos 1 en a, esta señal, e a la menos 2a infinito, e a la menos 2a por 0, menos infinito, me queda 0, menos, bueno, por 0, aquí a la 0 me da 1 y me queda menos 1 entre a, 0 menos 1 y me queda 1 entre a. Por lo tanto, la energía es igual a 1 entre a. La energía se mide en joules. Esa es la energía de la señal en el dominio del tiempo. Vamos a hacerlo ahora en el dominio de la frecuencia. Es un poco más complejo el asunto. Primero, en el dominio de la frecuencia, para obtener la energía en el dominio de la frecuencia lo hago mediante esta expresión, que es el lado derecho, el lado izquierdo del teorema de Rayleigh. Lado derecho, lo acabamos de hacer. Lado izquierdo es el que vamos a hacer ahorita en este momento. Es esta que tengo yo aquí. Entonces, primero, pues necesito calcular la transformada de Fourier de f de t. Entonces, ¿cómo calculo la transformada de Fourier? Pues esta señal, función de omega, va a ser igual a la transformada de Fourier de f de t, que es igual a la integral de menos infinito a infinito de f de t e a la menos j omega de t, diferencial de t. ¿Ok? Entonces, calculo la transformada de Fourier, me queda esta que tengo yo aquí. Este es menos 0 a infinito, e a la a de t, e a la menos j omega de t, diferencial de t, que tengo aquí, más la integral de 1 de 0 a infinito de e a la menos a2 de t, e a la menos j omega de t, diferencial de t. Simplemente estoy separando por partes, primero de menos infinito a 0 y de infinito a 0 la función. Aplico leyes de los exponentes, me queda, la reduzco un poquito así de esta manera, como la tengo aquí, ok. Y entonces, ahora sí, aplico la integral. Primero resuelvo esta integral, luego resuelvo esta integral. Me va a sacar un factor común primero aquí, 1 entre a menos j omega, e a la menos a j omega multiplicado por t de menos infinito a 0. Me va a dar algo parecido, igual, menos 1 a la menos j omega, e a la menos a j omega t de 0 a infinito. Esta es esta integral, esta es esta integral. Resuelvo los límites. Voy a tener esto de aquí, a 1 o más, sustituyo los límites a la menos j omega, me queda esto que tengo aquí, luego esto multiplicado por infinito, menos 1 multiplicado por infinito, infinito, menos esto que tenga en infinito me va a dar 0, esto me va a dar 1, esto me va a dar 0 y esto me va a dar 1, voy a tener esto que tengo aquí. 1 a entre menos j omega de 1 menos 0, menos 1 entre a menos j omega de 0 a 1, ok. Pues entonces esto simplemente lo reduzco a esto que yo tengo aquí. Hago un poquito de álgebra. Este por este, luego por este, más este. Para reducir la expresión y voy a llegar a esto que yo tengo aquí. 2a cuadrada más omega. ¿Ok? Nada más hice álgebra. Ahí lo revisan después. Álgebra de secundaria. Esta función me va a quedar en el dominio de la frecuencia de esta manera. Incluso es clásica en un libro de Fourier. Entonces, ya tengo f de omega es igual a 2a cuadrada más omega. Yo quiero saber el valor absoluto de f de omega elevado al cuadrado. Entonces tengo que elevar todas las componentes al cuadrado que tengo aquí y voy a tener esto que yo tengo aquí. No tengo números complejos, se me fueron hace ratito. Nada más me queda de esta manera. ¿Okay? Entonces sustituyo esto que tengo aquí en la expresión de la energía de la señal. Recuerden, es esta que tengo aquí. 1 entre 2pi menos infinito f de que tengo aquí. Es la misma que tengo aquí. Ya la sustituyo el valor aquí. Resolver esta integral lleva tiempo. Es algo compleja, algo tediosa, algo larga. Afortunadamente yo tenía por ahí un libro de tablas de integrales. Sí se puede resolver de forma analítica, nada más que les va a llevar un rato. Yo tengo esta fórmula que tengo yo aquí. Diferencial de x a cuadrada más b cuadrada x al cuadrado y me va a dar todo este resultado que yo tengo aquí. Yo apliqué esa, hice las sustituciones adecuadas. Si no me creen ustedes, háganlo
por los términos que ya conocen de las funciones básicas, las fórmulas de integración básicas, que tiene que salir porque sale. Entonces me queda que la energía es igual a 4a cuadrada 2pi de menos infinito a infinito, diferencial de omega a cuadrada que tengo yo aquí. Bueno, nada más hago las sustituciones y me queda esta integral. Bueno, este es el resultado de la integral, ¿ok? Con los límites de menos infinito a infinito. Ok, entonces voy a separar los términos. 4a cuadrada 2pi, este término corresponde al primero, omega 2a cuadrada, que multiplica a cuadrada más omega cuadrada menos infinito infinito, más 1 entre 2a cubo, tangente de omega entre a de menos infinito a infinito. Está algo laborioso esto. Entonces, esto, ahí se los dejo de tarea. Apliquen teorema de límites, Hospital y todo lo que aprendieron en cálculo. Y esto les va a dar 0. Ok, aplicando teoremas de límites. Ahí se los dejo de tarea. Y nada más me va a quedar este término que tengo yo aquí. Entonces queda la energía 4a cuadrada 2pi que multiplica a 1, 2a cúbica, tangente de menos 1 omega entre a con los límites de menos infinito a infinito. Todavía no sustituyo los límites y me queda, bueno, nada más los límites, tangente de infinito menos tangente menos infinito. Aplico los límites y tangente de infinito es igual a pi medios. Tangente de menos infinito es igual a, bueno, estaba restando menos pi medios. Me queda esta expresión que yo tengo aquí. Aquí ya es pura álgebra. Me queda 4a cuadrada, 2pi, 1 entre 2a cúbica, pi. Sigo con el álgebra, 4a cuadrada, 2pi, pi a 2a cúbica. Y me queda 1 entre a. Exactamente el mismo resultado que nos había quedado hace ratito. Acuérdense, 1 entre a joules. Ok. ¿Por qué complicarnos tanto la existencia si el resultado es exactamente el mismo? Porque en este dominio, en el dominio de la frecuencia, yo puedo saber las contribuciones y a lo mejor a mí nada más me interesa saber, no me interesa saber cuál es la contribución de menos infinito a infinito, nada más me interesa saber un cierto intervalo, desde a lo mejor 10 kHz hasta 20 kHz. ¿Cómo la energía, cómo contribuye a esa señal en ese intervalo de energía? Pues simplemente hago la sustitución aquí, algo que no podría hacer aquí porque está en el dominio del tiempo y no puedo conocerla, obviamente, en el dominio del tiempo. Y es muy importante, como vamos a ir viendo, hacer nuestros análisis en frecuencia y ver cómo contribuye en cierto intervalo de frecuencia, en cierto ancho de banda, una señal. Y porque si a lo mejor sus niveles son muy altos, me pueden interferir con otra señal que yo tengo aquí. Y aquí puedo saber el cierto intervalo de interés, la energía, la frecuencia, la energía que me está proporcionando dicho intervalo, simplemente al sustituir estos intervalos de esa manera. Ok, bueno, por nuestra parte es todo. Nos vemos en el siguiente video.